Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Lo que comenzó como una sospecha médica terminó convirtiéndose en una carrera contra el tiempo, y en una conmovedora historia de amor. Fuentes muy cercanas al actor Keran Bürsin han confirmado que el artista fue diagnosticado con una enfermedad de carácter reservado pero grave, que lo ha obligado a detener todas sus actividades profesionales de forma inmediata. Sin embargo, el verdadero impacto no fue solo su estado de salud, sino la decisión que tomó minutos después de recibir el informe médico, pedirle matrimonio a Hande Erçel al instante. Sin preparativos. Sin prensa. Sin demora. Según testigos del entorno del actor, Keran había sentido molestias durante semanas. Mareos, fatiga, dolor persistente. Al principio pensó que era estrés por su apretada agenda laboral, pero finalmente accedió a realizarse un chequeo completo. Cuando los médicos le entregaron el diagnóstico, su reacción fue silenciosa, contenida, pero su primera llamada fue para ella. Para Hande. Le pidió que se vieran de inmediato. No quiso hablar por teléfono. Cuando se encontraron, no lloró, no gritó. Solo la miró a los ojos y le dijo, si vas a estar conmigo, que sea ahora. Ya. Porque no sé cuánto tiempo tengo, pero sé que lo quiero pasar contigo, relató un miembro del equipo de producción con el que Keran trabajaba. Hande, completamente descolocada al inicio, pensó que se trataba de una broma. Pero al ver el informe médico en las manos temblorosas de Keran, entendió la gravedad de la situación. Y también entendió que el hombre al que siempre había amado, incluso en la distancia, estaba abriendo su corazón con una mezcla de miedo y amor verdadero. La pareja, que había tenido una historia de idas y vueltas ante los ojos del mundo, habría decidido realizar un YLDRM Nikah, un matrimonio relámpago en Turquía, sin ceremonia ostentosa ni invitados VIP, en un municipio privado de Estambul. Solo los testigos legales, sus padres y dos amigos muy íntimos asistieron a la ceremonia. Hande habría utilizado un vestido sencillo de lino blanco, mientras que Keran, visiblemente débil pero determinado, vestía una camisa clara sin corbata. No fue una boda de cuento, fue una boda real. Llena de silencios, de miradas, de amor verdadero. Él se emocionó al decir, te elijo hoy, porque no sé si tendré un mañana, comentó una fuente cercana que estuvo presente durante los minutos más íntimos. En redes sociales, el equipo de representación de ambos artistas publicó una foto en blanco y negro, dos manos entrelazadas, con un anillo sencillo en el dedo de Hande, acompañada del texto, hay historias que no necesitan cámaras. Solo corazón. Fue suficiente para que los fans explotaran de emoción y preocupación a la vez. Las redes se llenaron de mensajes como luchen juntos, el amor todo lo puede, Hande y Keran, eternos y no nos dejen sin final feliz. Hasta el momento, no se ha revelado cuál es exactamente la enfermedad que padece Keran, pero se sabe que está recibiendo tratamiento intensivo. Algunos medios especulan con un problema autoinmune detectado tarde, otros con una complicación cardíaca. Lo único confirmado es que Keran ha decidido no guardar silencio ni ocultarse, sino vivir plenamente cada segundo al lado de la mujer que ama. Hande, por su parte, ha decidido cancelar todos sus compromisos profesionales. Ha pedido a su agencia que rechace ofertas y ha dejado en pausa todas las campañas que tenía en marcha. En una nota enviada a los medios, su equipo expresó, Hande ha elegido estar con Keran. Su prioridad ahora es el amor. La vida real, lejos de los focos. La historia, que comenzó entre sets de rodaje y miradas cómplices, hoy se convierte en una lección de vida. Porque a veces, cuando la vida se vuelve frágil, el amor se vuelve más fuerte. Y aunque el futuro es incierto, Keran y Hande están demostrando que cuando el corazón habla, no hacen falta aplausos ni testigos. Solo presencia. Solo verdad. Las horas posteriores a la boda relámpago de Keran Bürsin y Hande Erçel estuvieron envueltas en un manto de emoción difícil de describir. Aunque el evento fue extremadamente privado, nuevos detalles comienzan a salir a la luz y muestran con más claridad la profundidad de lo que ambos vivieron. No se trató solo de una unión legal. Fue una batalla contra el miedo, una declaración valiente de amor en su estado más crudo, más honesto.
Fue la respuesta a una pregunta que el destino les había impuesto con urgencia: ¿qué harías si supieras que el tiempo es limitado? Según una fuente cercana a la pareja, Keran preparó la propuesta con la ayuda de un médico de confianza. Sabía que los análisis podían revelar algo serio y no quiso enfrentarlo solo. En la noche anterior a recibir los resultados, escribió una carta para Hand. Una carta que, según esa misma fuente, solo decía: si el tiempo me es prestado, quiero gastarlo amándote. Si mi fuerza se apaga, que se apague mirándote. No me queda espacio para dudas, solo para ti. Tras la boda civil, ambos se refugiaron en una pequeña casa en la costa del Egeo, lejos de paparazzis y cámaras. No hubo luna de miel lujosa. No hubo prensa. Solo ellos. Se sabe que Hand organizó una pequeña celebración en silencio, con flores silvestres, velas y una guitarra en la que Keran le cantó la canción que solía tararear en los descansos de rodaje, cuando aún eran solo compañeros con química. Pero esa noche, el mismo tema sonó como un juramento. No era una canción más, era la banda sonora de su historia. Los días siguientes no fueron fáciles. Keran comenzó con sesiones médicas intensivas. Hand, firme a su lado, lo acompañó en todo momento. Muchas veces, los veían en el hospital tomados de la mano, a veces en silencio, a veces riendo, a veces llorando. Y es que el amor verdadero no se mide en fotos perfectas, sino en la capacidad de sostenerse en lo más vulnerable. Los amigos de la pareja, incluidos algunos actores y actrices cercanos como Brahim Celikol y Neslihan Atagul, compartieron discretos mensajes de apoyo. Una de ellas publicó en su cuenta: no hay enfermedad que pueda vencer al alma que está en paz. Ustedes son prueba de eso. El mensaje fue rápidamente interpretado como una referencia directa a Hand y Keran. A pesar del hermetismo, un camarógrafo cercano al set donde ambos se conocieron reveló una anécdota que conmovió a los seguidores. Una vez, en un descanso, Hand se sentó junto a Keran y le preguntó: ¿qué harías si solo te quedara un año de vida? Él respondió sin pensar: te buscaría. Me casaría contigo. No perdería ni un día más sin ti. En ese momento parecía una broma, hoy parece una premonición. Mientras tanto, los fans han iniciado campañas de apoyo en redes con hashtags como @Seninle Kerem y @Akzamanakar, el amor contra el tiempo. Miles de personas están enviando cartas, flores y mensajes de fortaleza a la clínica donde Keran continúa su tratamiento. También se ha iniciado una colecta simbólica a nombre de la pareja para apoyar a pacientes con enfermedades crónicas, impulsada por clubes de fans internacionales. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.